voy a tentar, hoy, falar de un quesito que vengo pensando y trabajando hace un tiempo, que acho que es poco conocido y voy a intentar hacer lo más didácticamente posible, digamos. Más que mostrar pruebas completas, voy a intentar hacer o caminho das pedras, voy a falar mucho da bibliografía que está detrás y cualquier cosa que vocês queiram perguntar, me interrumpen y preguntan para mí y vamos falando. Entonces, yo voy a falar de problemas de controles no controlables o no regulares, también conocidos como problemas anormales, ¿tá? Que es un concepto que ya voy a falar que es y cómo que ellos podrían ser, eh, tener un abordaje más o menos natural, digamos, ¿tá? Para eso ahí voy a falar inicialmente un negocio que se llama formalismo de bosque Militing. Voy a explicar qué es lo que es este formalismo. Después voy a hablar del caso regular o problemas normales o no degenerados. Y en este quesito aquí voy a hablar tanto de unos ciertos problemas de programación matemática y posteriormente voy a hablar del caso de problemas de control. Después en el ítem 3 que está ahí, voy a intentar hablar de los problemas no regulares, tanto en el quesito de programación matemática y en el contexto de control, ¿tá? Dado o tiempo que me faló Mauricio para falar de que tenía que ser entre unos 50 minutos, yo decidí no falar hoy del negocio de parciales y voy a falar de ordinaria. Voy a dar ideas de cómo que este negocio se estica para o caso de ecuaciones derivadas parciales. Ustedes van a observar que la transición de dimensión finita a problemas de controles con ecuaciones diferenciales ordinarias y posteriormente a parciales es una pasaje natural. No, no tengo mucha diferencia, digamos, desde el punto de vista conceptual, ¿tá? Bueno, el formalismo de Bosque-Millikan es un método, ¿no?, que permite obtener condiciones necesarias de optimización, ya sea máximo o mínimos, para una gran clase de problemas extremales, que pueden ser estudiados en una lenguaje de análisis funcional, ¿tá? En general, el negocio es el siguiente. Usted tiene ese problema que está ahí, tiene un mínimo, entre aspas voy a hablar, de un cierto objeto, que es f de x, f actuando sobre x, con esa variable x en una cierta región que voy a describirla como intersección de ciertos KI, desde i igual a 1 hasta k más 1. En general, ese f que está ahí, en general es una multifunción. X e y son espacios vectoriales topológicos, por ejemplo, localmente convexos Hausdorff. En particular, funciones X e Y pueden ser espacios de Banach, pueden ser Rn, Rk. Entonces, los términos minimizar ahí, usted tiene que falar que ese es un quesito interesante los formalismos de Bosque-Millikan. Usted puede tratar simultáneamente, básicamente, los problemas multiobjetivos con los problemas monoobjetivos, ¿ya? Si usted consigue dar una respuesta para el problema monoobjetivo, ya ten 80% de avance para responder un problema de tipo multiobjetivo, ¿tá?, desde el punto de vista teórico, ¿tá? Voy a supor que los primeros conjuntos k-décimos, o sea, desde i igual a 1 hasta k,
que los conjuntos tienen interior no vacío. ¿Tá? Y voy a dejar el último conjuntiño para tenga interior vacío. Generalmente, estos conjuntos con interior no vacío representan de alguna manera restricciones de desigualdades. Y el caso de interior vacío representan restricciones de igualdad en un problema de optimización. ¿Tá? Aquí voy a colocar algunos ejemplos. Por ejemplo, los casos importantes o interesantes o muy estudiados. Si usted supone que f va de x a y en una función, si el espacio, ¿no es cierto?, donde va a llegar la funcional f son los reales, o los reales extendidos, si usted quiere, tenemos el caso de programación matemática. Si igual a Rn, tenemos el caso de programación multiobjetivo. ¿Ah? En este caso debemos definir la noción de optimalidad a considerar. Generalmente uno habla de óptimo de Pareto o de óptimo de Pareto fraco. También podemos definir las nociones de equilibrios de Nash o equilibrios de Statelberger, y así ten un número espectro de nociones posibles para optimalidades en el caso multiobjetivo. Yo no voy a hablar de eso, yo falé en una palestra tiempo atrás en la Universidad Federal Fluminense sobre ese caso, y si no va a ficar mucha cosa grande. Por ejemplo, si X, el espacio X donde parte, ¿no es cierto?, dominio donde mora la función f, está dado por un V plus U, y el conjunto que n son dadas por una función f mayúscula, que va de x en c, con f de vu igual a 0, ¿ya? Si la f está asociada a una ecuación diferencial ordinaria, hablamos de control óptimo con EDO. Si f estuviera asociada a una EDP, control óptimo con EDP. Si f estuviera asociada a una ecuación impulsiva, hablamos de control óptimo impulsivo, etc. O sea, tenemos aquí que podemos trabajar indistintamente, ¿no es cierto?, desde un punto de vista abstracto, la gran variedad de problemas donde está envolvida la idea de optimizar algún funcional sujeto a ciertas restricciones. ¿Tá? Entonces, ¿cuál es la idea que está detrás? La idea fundamental es la que está escrita aquí. Mira. Si yo tomo, por ejemplo, para simplificar, que f va de x en r, de una función, y voy a pegar un x0 que está en aquella intersección de los conjuntos que i, y suponga que esa funcional f asume un mínimo en ese conjunto que, y considera el conjunto que 0 como el conjunto de los x, tal que f de x es estrictamente menor que f de x0. Por lo tanto, una condición necesaria y también suficiente para que ese punto x0 sea un punto de mínimo es que la intersección de todos los que subí desde i igual 0 hasta k más 1 sea exactamente el conjunto vacío. ¿Por qué? Porque si esta códice no fuera vacía, significaría que existiría un elemento x que satisface todas las restricciones de mi problema, y ese valor x, cuando yo avalío mi funcional f en aquel punto x, resulta ser estrictamente menor que f de x0. Y por lo tanto, el punto x0 no podría ser un punto de mínimo. Entonces, esta caracterización que está aquí es la base fundamental del formalismo de Bosquet. Observe que no hemos colocado ni una estructura sobre los conjuntos que subimos. No hemos utilizado que él esté en el interior no vacío, no hemos utilizado ainda que el que n más 1 tenga interior vacío, ninguna, es una cuestión estrictamente geométrica. Entonces, ¿cuál fue la idea brillante de Dubosc y Millet? Falaron, bueno, esto que está aquí, lo que voy a hablar aquí. Observe que la condición acima es impracticable, más la base del argumento de Dubosc y Millet. Si los conjuntos, por ejemplo, que su i fueran convexos y el funcional objetivo también,
Usando el teorema de separación de Hambana, se puede obtener una regla de multiplicadores. O sea, pasamos de la caracterización geométrica, ¿no es cierto?, dada por esa intersección, a una caracterización analítica funcional. ¿Cómo? Utilizando el teorema de separación de Hambana. Por ende, si el problema de optimización no es convexo, entonces los conjuntos relevantes no son convexos y los teoremas de separación de Hambana no pueden ser aplicados. Así, ellos pensaron la siguiente cuestión. Existirán conjuntos que SUI con boas propiedades, tales que cada conjunto que SUI estella dentro del conjunto KSUI y de modo que el mínimo de f de x sobre la intersección de los KSUI, desde i igual a 1 hasta k más 1, sella el mismo mínimo de f de x sobre la intersección de los KSUI. ¿Será que yo puedo trocar, ¿no es cierto?, mis conjuntos KSUI por algunos conjuntos tal vez que incluyan a Ls, pero que tengan mejores propiedades? Los conjuntos que ellos decidieron utilizar son cones, ¿ya? Son cones asociados a la función objetivo y a las restricciones, ¿ya? Por lo tanto, la idea básica del formalismo de Bosque-Millikan es sustituir las restricciones que subí por conjuntos más amigables. Ahí ellos se deciden por cones, los cuales, si fueran convexos, tienen una rica teoría de dualidades, la cual puede ser explorada para obtener caracterizaciones analíticos funcionales dos óptimos, o mejor dicho, dos candidatos a óptimos. Por eso, vamos a lembrar aquí algunos de estos cones. Por ejemplo, el funcional objetivo, caso en que el espacio de llegada funcional fuese los números reales, asociamos el cone de las direcciones de descido. Las restricciones por el interior no vacío asociaremos el cone de las direcciones factibles. De las restricciones con interior vacío, vamos a asociar o cone de las direcciones tangentes. Por eso que Fish diferencia entre conjuntos con interior vacío y no vacío. ¿Ya? ¿Por qué esa diferencia? Pense usted en un conjunto, en R2. Si el conjunto tuviera interior y el punto óptimo estuviera en el bordo, ¿no es cierto?, en la frontera de ese conjunto, yo puedo fijar perto, ¿no es cierto?, de aquel punto caminando por elementos dentro del conjunto. Por ende, si el conjunto no tuviese interior, yo no puedo hacer eso que está ahí. Tengo que caminar hacia aquel punto solamente por direcciones tangentes. Entonces, por eso ahí, cuando usted tiene interior vacío, usted no tiene direcciones para fijar perto del punto x0 por dentro del conjunto. Por eso que en ese caso, el cone de las direcciones factibles sería 0. O sea, no serviría para nada. Por eso que es interesante considerar el caso de los conjuntos con interior no vacío y los conjuntos con interior vacío de modo separado. Si tenemos un problema multiobjetivo, en el caso que y sella todo Rn, debemos considerar también el cone de las direcciones de no ascenso. Bueno, ¿qué es lo que tenemos? Ese es el argumento que utilizó Dubovsky-Millikan. Entonces la pregunta que la gente, natural que la gente hace, ¿será que yo puedo construir aquellos conjuntos KSUI que aparecen ahí, ¿no es cierto?, en argumento de Dubovsky-Millikan, de otra forma? La respuesta es sí, más el espíritu es el mismo. Hay otro autor, Neustadt, no sé cómo se fala, él le fala de cono interno de aproximación convexa de primera orden, ¿ya? Le publicó 2 artículos en el año 66 y el año 67, en la revista Sayam, donde él introduce como una abordaje alternativa del formalismo de Dubovsky-Millikan para los problemas de optimización general. Está nuestra amiga, la Cieca, que habla de aproximaciones cónicas,
principalmente ese trabajo que está aquí, ¿ya? Y el trabajo en Jota, que son parte de su tesis doctoral de la SIECA. Entonces, él también hace un abordaje en tipo duoschemility, introduciendo las COIS. Y está finalmente nuestro amigo ruso que está aquí, Wolf Tiansky, que habla de los TEN. Y esta es una noción interesante, porque esta es una cosa, sobre todo el segundo trabajo que está aquí, que se llama Aplicación de la topología en teoría de optimización, que salió en la revista Topology and Application, del 2005. Es una cosa bien interesante, porque este tipo de cosas también la usa para probar, por ejemplo, el principio del Pontryagin, de control óptimo, el principio de Pontryagin clásico, utiliza los TENS. ¿Tá? Y hay unas cosas interesantes, digamos, que vale la pena oler, digamos. Pero la idea que está detrás de Neustadt, la SIECA, Bolitansky, es exactamente la misma que el espíritu del negocio es exactamente el mismo que voy a presentar aquí, solo que cambian los conjuntos a considerar. ¿Tá? Bueno, voy a considerar, ahora para hacerlo más simple, el negocio, un espacio de Banach, que dentro de X, un subconjunto no vacío, y X0 en X, ¿ya? Que también va a estar en el conjunto que está aquí. Por ejemplo, quiero que una dirección de decida de un funcional. El propio nombre lo dice. O sea que cuando yo evalúo, ¿no es cierto?, el funcional en el punto X0 y camino en un vector partiendo de X0 aquí más epsilon acá barra, L ainda permanece menor, ¿te fijas? De manera estricta. Eso es lo que está diciendo aquí, o sea, estoy buscando las direcciones de descenso. ¿Tá? Por eso se llama una dirección de desida. Dirección tangente es lo que usualmente la gente estudia, o sea, ¿qué es lo que una dirección tangente al conjunto qué? No punto X0. Sí, yo puedo escribir, ¿no es cierto? O puedo aproximarme al punto X0 por esta expresión que está aquí, por X0 más TH más RT, donde la norma de este elemento RT que está aquí es del orden de T pequeño. O sea, cuando yo divido toda la cosa, ¿no es cierto?, por T, ese negocio va para X0. ¿Está? Entonces, eso es lo que llamamos la dirección tangente. Es la noción usual, estándar, que la gente utiliza. Y la dirección factible es lo mismo que estoy permitiendo aquí, mira, ole aquí, en esta parte que dice X0 más epsilon H barra perteneciendo a qué, estoy dentro del conjunto ahí. ¿Te fijas? Para todo epsilon en un cierto rango y para todo H barra en una cierta vecindad de la dirección que quiero que sea factible. Bueno, voy a denotar por FC, Fx0, el conjunto de todas las direcciones de decida, TC de que en X0, todas las direcciones tangentes al conjunto que, y ADC de que de X0, todo el conjunto de direcciones factibles o admisibles del conjunto que. Cada uno de estos conjuntos que yo acabé de definir ahora son cones. Es fácil verificar que son de fato cones. Más, hasta el momento, no sabemos si ellos son convexos o no. ¿Tá? La única cosa que yo puedo afirmar, falar ciertamente hasta ahora, es que ellos son cones. Muy bien. A partir de ahí, el formalismo de Duhem-Mility se basa en tres resultados fundamentales. Primero, un lema. Si yo tengo que es la intersección de los que subí desde igual 1 hasta n más 1, donde los primeros n tienen interior no vacío y el último tiene interior vacío, asuma que X0 está en X y es un minimizador local de F, entonces tiene que verificarse eso que está aquí. ¿Qué está diciendo esto que está aquí? Mira, tengo una dirección que es tangente, que también es factible. Y si eso es vacío, significa que no puedo de ser más. ¿Te das cuenta? Si esto fuera distinto de vacío, significaría que existiría una dirección de descenso que es tangente y factible, y por lo tanto el X0 no podría ser minimizador.
porque podría ser más ainda. ¿Tá? Ese es un lema fundamental que la prueba de esto que está aquí es trivial, digamos. A partir de ahí, hay un segundo lema que dice lo siguiente. Mira. Si K0, K1, Kn hasta Kn más 1 son conos convexos con vértice en cero, donde K0, Kn son abiertos, o sea, desde 0 hasta n son abiertos, entonces la intersección de toda esa familia de cones es vacía, si solamente si existen formas lineales en los cones duales, tales que verifican que la suma sea igual a cero. Lo voy a mostrar aquí, más en la frente, cómo esto lo vamos a utilizar para obtener las condiciones de Lagrange y las condiciones para el teorema de principio del Pontryagin. Una nota muy importante, si além de eso, fíjate que la intersección que tengo aquí para tener esta igualdad 1 que está encima, es de todos los casos i, desde i igual 0 hasta n más 1. Si yo considero desde 1 hasta n más 1 y ellas me dan no vacía, entonces puedo afirmar que el funcional lineal asociado al K0 estrella es distinto de 0. ¿De acuerdo? O sea, puedo afirmar ahí que no hay nulidad. Y obsérvate lo siguiente. Aquí me faltó escribir que no todos son nulos, digamos. Aquí me faltó escribir si solamente sí existen formas lineales, no todas nulas simultáneamente, y tales que verifican la relación un que está ahí. ¿Ah? Muy estupendo. Por tanto, a partir de aquellos resultados, ¿tá? Este resultado que está aquí, el lema 2, él es probado, naturalmente, a través del teorema de separación de Hambana, o, si usted prefiere, a través del teorema de Kreis-Rundman, que es justamente el análogo del teorema de separación de Hambana para cones. ¿Tá? El teorema de Bosco-Milton dice lo siguiente. Suponga que este negocio que esté aquí un punto de mínimo local de F en esa intersección, K0 es el cone de las direcciones de desida, K sub i son los cones de direcciones factibles, y K sub n el cone de direcciones tangentes. Además de eso, suponga que esos cones son convexos y no vacíos. Entonces existen formas lineales, no todos nulos, y tales que se verifica la ecuación de Euler-Lagrange. Están aquí. ¿Qué podemos decir aquí? Por lo tanto, para obtener condiciones necesarias de optimalidad, tenemos que caracterizar los conos y sus duales. Si yo logro hacer eso que está ahí, estoy pronto, porque basta escribir, ¿no es cierto?, la forma de este negocio y vamos de aquí a obtener la regla que la gente quiere obtener de condición necesaria. Obsérvate la cosa importante, que vos tienen que calcular todos los conos y tienen que verificar que esos conos son convexos. Conjunto que no precisa ser convexo. El cono asociado es el que precisa ser convexo. Entonces vamos a ver cómo calcular esos conos que están aquí. Voy a hacerlo para un caso más simple, como falé. Voy a suponer que la función a optimizar es diferenciable, que las restricciones que tienen el problema son todas diferenciables. Si ellas no fuesen diferenciables, podríamos utilizar teorías de análisis no diferenciables. Más ahí voy a complicar mucho la historia. Entonces voy a intentar hacerlo lo más simple, que en la mayoría de los casos es. Si la gente piensa, por ejemplo, en ecuaciones de tipo Navier-Stokes, en ecuaciones del calor, ecuaciones que sea de cristales líquidos, lo que sea, ellas son diferenciables. Los operadores que aparecen ahí son todos smooth. Y son bien smooth, no son poco smooth. Primero, si el funcional objetivo, la derivada del funcional objetivo en el punto x0 fuera distinto de 0, entonces uno puede mostrar, y no es difícil hacerlo, que el cone de direcciones de desida es ese señor que está aquí, el conjunto de todos los acá, tal que la derivada en el punto x0, actuando sobre acá, es 0, menor estricto que 0.
Si la Y, ¿ah?, es una aplicación que va de X en Rm y es de este tipo que está aquí, o sea, los conjuntos que, el conjunto de los X, tal que G de X es menor o igual a 0, obsérvate que aquí es componente a componente, o sea, tengo G sub 1 de X menor o igual a 0 y G sub 2 de X menor o igual a 0, hasta G sub M de X menor o igual a 0. O sea, tengo las restricciones de desigualdad. Entonces, el cone de direcciones admisibles o factibles es las derivadas de las Y sub I en el punto X0 acá estrictamente menor que 0. Para todos los índices activos. ¿Qué significa el índice activo? Significa que G sub I en X0 es igual a 0. Porque si G sub I no fuera 0, o sea, fuera estrictamente menor que 0, esa restricción no actúa en el problema. O sea, yo puedo tirar el afuera, digamos. ¿Está? No afecta al operador. Y este es el teorema central de toda la historia que yo voy a intentar hablar aquí. El famoso teorema de Stegner. Hay varias versiones, hay varias formas, pero yo voy a hablar esta que yo gusto mucho. Supone que usted tenga X e Y, espacio de Banach, la efona grandona que está ligada a un operador, tal que la derivada, ¿no es cierto?, de Frechet en el punto X0 es sobreyectivo. ¿Ya? Y que esa derivada sea, más que Frechet, sea estrictamente diferenciable. Que es una noción que está entre Frechet y de clase C1. En particular, las funciones de clase C1 son estrictamente diferenciables. ¿Tá? Y yo tengo el conjunto que, como el conjunto de los X en X, tal que f de X igual a 0. Por lo tanto, el tangente, en ese caso, resulta ser el núcleo del operador derivada. ¿Se fijan? Aquí está f' en X0, que es el operador lineal, ¿no es cierto?, derivada, actuando sobre acá igual a 0. O sea, yo caracterizo completamente el espacio tangente a través de esta formuleta que está aquí, que coincide naturalmente con el cono tangente que he estado hablando y que vamos a utilizar. Dos cosas importantes aquí. Primero, que él es sobreyectivo. Y segundo, que el operador derivada sea estrictamente diferenciable. ¿Qué es lo que es lo más difícil de verificar en la práctica? En la mayoría de los problemas, lo que es más difícil de verificar es que él sea sobreyectivo. Ese es el punto esencial. Básicamente, ¿qué está aconteciendo aquí? Por ejemplo, si ese operador f está representando una ecuación diferencial, ordinaria o parcial, lo que nos está pidiendo aquí es que el problema linearizado, el problema no lineal que vos tenés, en torno a ese punto X0, sería siempre resoluble. O sea, siempre tenga solución. En otras palabras, piense que vos tenía una ecuación diferencial ordinaria, X punto, igual a una Barphy, T, X, U, con X de 0 igual a X0, y con X en T grande igual a un cierto valor D. Obsérvate que si nos tuviese X en T grande igual a un cierto valor D, ese problema que está anteriormente es siempre resoluble en ecuaciones diferenciales ordinarias. Si la función f, ¿no es cierto?, tiene Lipschitz continuidad o basta continua, digamos. Por el teorema de Peano, uno tendría naturalmente la existencia de solución. El problema es cuando vos se coloca que X en T grande sea igual a D. Si eso ocurre, se dice, ¿no es cierto? Si yo considero, por ejemplo, defino un conjunto D como el conjunto de todos los X de T grande, tal que percorre todo Rn, por ejemplo, lo que estoy falando es que el sistema sea completamente controlable. O sea, que haya controlabilidad. Y controlabilidad exacta, porque quiero que X
en T grande sea el valor D. Si yo quiero que la cosa sea local, voy a tener controlabilidad local. O sea, en el fondo la sobreyectividad del operador derivado, de alguna manera, está relacionada con la condición, ¿no es cierto?, de controlabilidad y controlabilidad exacta. Y en parciales es más o menos la misma cosa. Por eso, si usted hace una lembranza en su memoria, en su cabeza, ustedes ven, por ejemplo, la gente cuando tiene un problema, por ejemplo, en parciales, problema no lineal, lo que la gente es, para estudiar la controlabilidad o la controlabilidad exacta, mira para el operador, ¿no es cierto?, para la ecuación linearizada y después, a través de un teorema punto fijo, uno intenta obtener para el caso no lineal y por eso que aparecen cosas locales y no globales. ¿Tá? Y para probar la controlabilidad, generalmente uno en el caso lineal, ¿no es cierto?, utiliza el método de Lyons, el método H1M, ¿ya? ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, la desigualdad de Karleman? La desigualdad de Karleman es otra forma de mirar la sobreyectividad, digamos, de los operadores. Ahora, si no hay una desigualdad de Karleman, o soy imposibilitado de encontrar, o tengo imposibilidad de utilizar el método UN, y tengo un problema de control ahí, busco un máximo, un mínimo, si puedo funcionar, significa que el problema no tiene solución. Y la respuesta es no. Lo que pasa es que la forma como queremos caracterizar la solución no es la boa. Y ya voy a explicar un poquito más, voy a entrar un poquito más en ese quesito que está lista. Y obsérvate que también para probar, ¿no es cierto?, la sobreyectividad del problema linearizado en algún sentido, la gente tenta de alguna manera utilizar teorema de la función implícita o teorema de la función inversa. En realidad, este teorema de Listernik, teorema de la función inversa, teorema de la función implícita, es básicamente la misma historia. ¿Ah? Ahora, ¿cuál es la ventaja del formalismo de Bosque-Millitin? La ventaja del formalismo de Bosque-Millitin es que el resultado que den, ¿no es cierto?, que yo voté anteriormente, independe que si yo utilizo el teorema de Listernik o no. Si yo puedo utilizar el teorema de Listernik, sé calcular el cono tangente. Explícitamente por aquella formuleta que está ahí en la tela. Por ende, si yo no puedo utilizar el teorema de Listernik, no significa que el resultado de Dubosc-Millitin sea falso. El resultado continúa siendo válido. El problema es que yo tengo que procurar una nueva forma de calcular el cono tangente. ¿Ok? Estamos, continuamos. Como tengo que calcular duales, es lo siguiente. Si yo tengo una forma lineal continua y el K1 viene dada por esa expresión, el dual es fácilmente calculado. Mira, si el K2 viene dada por un semiespacio mayor o igual a 0 o por un semiespacio estricto, yo puedo calcular sus duales fácilmente y resultan ser estos señores que están aquí. Lambda F, lambda F, lambda mayor o igual que 0, K3 estrella. Obsérvate que esto que está aquí es bastante útil, pero lo siguiente, mira. Por ejemplo, en el caso del cono de SIDA, esta cosa que está aquí es lineal en acá. ¿Te fijas? Por lo tanto, estoy en el caso del K3, con un señal negativo. Por lo tanto, el dual, ¿no es cierto?, de ese cono que tengo anteriormente, lo puedo calcular de esta forma que está aquí. Va a ser un número lambda, o menos un número lambda F, con lambda mayor o igual a 0. Análogamente, para estos conjuntos que están aquí, para los conos de direcciones de SIDA, es lineal. Oh. Por lo tanto, puedo también calcular
a través de eso que está aquí. ¿Se fijan? Y este que está aquí es lineal con igualdades. O sea, este señor que está aquí no es otra cosa que un subespacio vectorial, por lo tanto yo puedo calcular fácilmente su cono dual. Todo bien. Eso quería llamar un poquito la observación. Limitaciones, veamos. No toda la historia es bonitona, digamos. Siempre, toda historia tiene su coisa boa y su coisa ruim. Como boté ahí, el calcañar de Aquiles para obtener en general condiciones necesarias de optimalidades útiles. O teorema acima. En un caso concreto de una restricción que proviene de una EDO o EDP, él impone una condición sobre la ecuación linearizada en una vicinanza del punto óptimo. ¿Cuál es? Debe existir y ser única. Por eso se fala en optimización que le impone una condición de regularidad o una condición de normalidad o una condición de no degeneración. Como falé, en control con ADO, por ejemplo, tenemos que controlabilidad implica regularidad. Programación matemática finito-dimensional es la conocida como condición de Mangasar en From. Observa bien, mira. Este negocio que está aquí fuese ese X, fuese Rn, y este Y fuese Rn, entonces esto que está aquí está diciendo simplemente la sobreyectividad, te está diciendo que los gradientes de las funciones componentes de ese operador f en el punto x0 son linealmente independientes. ¿Ah? Eso es lo que está diciendo, que es la condición justamente de Mangasarian-From, que se conoce de ese J en programación matemática, ¿ah? Finito dimensional. Algunas extensiones del teorema de Listegnis, voy a mencionar algunas. Hay un trabajo de Mitruk, Milutin, Osmolecki, un artículo del año 80. Está un trabajo de Pales, del 97, para Noise Smooth Mate. Está otro que es de Swin, este es interesante porque este es en espacios vectoriales topológicos lineales, arbitrarios, del año 73. ¿Está? ¿Ok? Todo bien. Por ejemplo, veamos cómo funciona ese formalismo de Bosque-Millet. Consideremos que hay espacio de Banach, phi una función con valores AR, f un operador. Entonces el problema a estudiar lo voy a considerar aquí con una restricción de igualdad. ¿Te fijas? Voy a definir m de f como el conjunto de los x tal que f de x es igual a 0. Si phi fuera diferenciable y la derivada es no nula, tenemos que el cono de decida es dado por ese señor que está aquí. Consecuentemente, como esto es lineal, su cono dual resulta ser el menos lambda phi línea x0 con lambda mayor o igual a 0. Ahí tengo esto. Si el operador f de la restricción satisface la hipótesis del teorema de Listegnis, o sea que la imagen, ¿no es cierto?, del operador derivado en x0 fuese todo es y, entonces el cono K2 es simplemente el conjunto o el núcleo del operador derivado. Y por lo tanto su cono dual van a ser dada por menos phi por la derivada en x0 con phi en el dual. ¿Ya? Esta es la actuación, ¿no es cierto?, de esta forma lineal sobre este elemento que tengo. Tengo explícitamente los conos, digamos. ¿Qué es lo que yo tengo que saber? Tengo que saber calcular derivadas, ¿te fijas? Derivadas de Frechet. Básicamente. Espacio normado, el espacio de Banach. ¿Ya? Bueno, como los K1 y K2 son convexos, claramente, no sé tú, que es un subespacio vectorial y el otro un semiespacio, y si X0 es una solución óptima del problema, debido al teorema de Bosque-Millet, existen formas lineales, no todos nulos, tal que F1 está en K1 estrella y F2 está en K2 estrella, tal que la suma es igual a 0. Si F1 está en K1 estrella, como vimos, el F1 es igual a menos lambda 0 por la derivada en x0. Si F2 está en K2 estrella, entonces el F2 es de ese yito que está aquí, como acabamos de ver. Por lo tanto, voy a botar estas dos cosas aquí encima. Cuando yo coloco esta expresión en DOIS, tengo
esa expresión que está aquí. Que es justamente la regla de multiplicadores de Lagrange. No es otra cosa, digamos. Ahora aparecen dos cosas aquí. Primero, si lambda 0 es 0, entonces las condiciones de optimalidad son degeneradas o no regulares o anormales. Y ellas no fornecen mucha información, porque si esto es 0, el funcional objetivo está fuera de la historia. ¿Te das cuenta? Entonces da lo mismo qué pasa con el funcional objetivo, porque va a quedar simplemente que la derivada en x0, el operador dual, actuando sobre una cierta sí, tiene que ser 0. ¿Está? Por lo tanto, ahí se pierde la información. Condiciones que me permitan garantizar que lambda 0 sea distinto de 0, o sea, que el multiplicador asociado al funcional objetivo sea no nulo, son llamadas condiciones de regularidad o, en programación matemática, se llaman restricciones de cualificación. ¿Ok? Entonces, aquí viene la noción de regularidad. Vamos a decir que un punto x0 es un punto regular del conjunto factible si el tangente viene dada por su aproximación lineal, o sea, si es el núcleo del operador derivado. De esa forma, la gente define. ¿Tá? Por lo tanto, la condición necesaria de optimalidad dice lo siguiente. Decimos que un punto x0 en M es un punto Cares-Kuntucker del problema anterior, si existe un elemento no nulo tal que satisface esto que está aquí. O sea, estoy considerando con lambda 0 igual a 1. El teorema dice, sea el problema PA regular en x0. Si x0 es una solución óptima local o global del problema abstracto, entonces x0 es un punto de Cares-Kuntucker del problema abstracto. O sea, si es funcional, por eso que la gente fala aquí, habla del punto regular del conjunto factible, dice que el conjunto factible es regular. Algunos autores hablan que el operador F es regular, porque se supone que viene dado, el conjunto de MDF viene dado por un operador F. Entonces hablan de función regular, conjunto regular, entonces, por abuso de lenguaje, ¿ya? ¿Qué pasa cuando yo tengo otras restricciones? Si estamos en el caso general. Entonces, suponer nuevamente que todas esas son diferenciables, son espacios de Banach y todo lo que tú quieras. Las que se subjeto también, que son. Esta aquí bastarían que fuesen gato diferenciables, pero voy a suponer las Frechet. Y voy a denotar por M la intersección del conjunto de igualdades, intersección los conjuntos dada por las restricciones de desigualdad. Todo el problema abstracto fica de esta forma que está aquí. Muy estupendo. Observa que el caso general aquí, estoy suponiendo que este operador F está descompuesto en varios operadores coordenadas. Te fijas, F1 hasta Fl, con F sub i que va de X en Y. El L, aquí puede haber un único operador, o sea, podría ser solamente Fx. Yo voy a hacerlo que haya varias restricciones de igualdades en el problema. ¿Está? Para hacerlo el problema más general posible. Vamos a decir que x0 es un punto regular del conjunto factible M del problema anterior, si el tangente, ¿no es cierto?, a la restricción de igualdad en el núcleo del operador derivada, y si existe un h tilde tal que la derivada en ese x tilde de H tilde sea 0, y ese H tilde sea un punto interior para las restricciones activas. ¿Ya? Se dice indistintivamente que el problema es regular en x0 o que el conjunto factible M es regular en x0 si x0 es un punto regular del conjunto factible M. Nota de presente. El punto x0 puede ser un punto regular para el conjunto MDF y puede ser un punto regular para las restricciones Y sub I y no ser regular para la intersección. O sea, la regularidad no se mantiene en la intersección. Voy a mostrar un ejemplo de aquí a poco para que vean lo importante.
Más, ¿qué acontece? Cuando este conjunto que está aquí es regular, SM, yo puedo probar este resultado que está aquí. O sea, puedo falar que el multiplicador asociado al funcional objetivo es 0, ¿te das cuenta? O sea, es 1, perdón, más la suma de las restricciones activas, las derivadas evaluadas en x0, por cierto, de escalares reales, y más la restricción de igualdades. Todos estos elementos que están aquí, mu sub i y phi, son los llamados multiplicadores de Lagrange, y estrella el espacio dual de i, y el conjunto de índices son las restricciones activas. Esta no es otra cosa que la regla de multiplicadores para el problema anterior. ¿Está? Y nuevamente, ¿cómo se obtiene? Se obtiene calculando los conos duales asociados, que ya sabemos calcularlo, digamos. Puede ser de hacer la misma argumentación que hice anteriormente y vamos a obtener esto. Miren, voy a colocar un ejemplo que ilustra bastante bien lo que estoy falando. Miren. ¿Cuál es la restricción de igualdad de aquí? La única restricción de igualdad que yo tengo aquí es x menos 2y igual a 0. ¿Ya? La primera restricción x cuadrado más y cuadrado menor o igual que 5, menos x menor o igual a 0, y mayor o igual a 1, esas tres restricciones que están allí son restricciones de desigualdades. ¿Ya? Por eso que aquí llamé y igual 1, 2 y 3. Ahí está la f de xy, g1 de xy, g2 de xy y g3 de xy. ¿Está? Están todas las funciones ahí. No hay funcional. Mira lo que acontece. No es difícil mostrar que la condición necesaria de optimalidades que coloqué anteriormente se cumple independientemente del funcional a minimizar, con lambda igual a 0, barf igual a menos 4, en R, 1 igual a 1, U2 igual a 10, no negativos. Esto es, se verifica la igualdad que dice el teorema de Bosque-Milne. Por ende, el multiplicador asociado, ¿no es cierto?, al funcional objetivo es 0. Donde el punto y0, y0 igual a 2, 1, es un punto regular del conjunto MF, o sea, de las restricciones de igualdades. Y es un punto regular de las restricciones de desigualdades. Pero L no es un punto regular de la intersección del conjunto. Mira, ¿por qué? Primero, obsérvate que la F es una cosa lineal, por lo tanto ella es infinito. O sea, en particular es estrictamente diferenciable. Si uno calcula las derivadas, ¿no es cierto?, fácilmente ve que este negocio es sobreyectivo. Y por lo tanto el conjunto tangente a ese conjunto de MDF es este señor que está aquí. Vas a hacer el cálculo. ¿Cuáles son los conjuntos de las restricciones activas? Es 2, 1. Es 1 y 3 en ese punto. Recuerda que las restricciones activas, cuando yo evalúo en x igual a 2 e y igual a 1, la g sub i en ese punto tiene que ser igual a 0. Las únicas que verifican eso, de las que están aquí, son la 1 y la 3. Esta no. ¿Te das cuenta? Porque la y2 en cualquier punto donde x es no nulo te va a dar un valor no nulo. Y en este caso, el valor de x es 2, que es no nulo. ¿Ya? Ahí está. Y ellas son linealmente independientes. Entonces, el cono factible a conjunto MY en el punto 2,1 resulta ser este que tengo. Por lo tanto, la condición de regularidad, esa que coloqué anteriormente, no es verificada. ¿Por qué? Porque tendría que verificarse simultáneamente que haga 1 menos 2 haga 2 igual a 0, y 0 menor que haga 2 y menor que menos 2 haga 1. Por lo tanto, ese punto no es un punto regular del conjunto de restricciones M. ¿Está? Ahí tenemos un claro ejemplo de que no basta vos verificar las regularidades de las restricciones de igualdades, en el punto, no basta vos verificar las restricciones de desigualdades en el punto, y concluir que la intersección va a ser un punto regular.
¿Te das cuenta? ¿Ok? Bueno, ¿cuáles son los problemas de control? Existen innumerables formas de colocar los problemas de control de ecuaciones diferenciales ordinarias. Tenemos los problemas tipo Meyer, tenemos problemas tipo Bolsa, tenemos problemas tipo Lagrange, más son casi todos equivalentes. Pero para simplificar la historia, voy a discutir este problema, más simple, para explicar las ideas que están detrás de negocio. Voy a minimizar un funcional, J, de X y U, X va a ser el estado, U el control, de una integral funcional que está aquí, de T1 a T2, con f de t de xt ut de t. Sujeto, como siempre, a una ecuación diferencial que está aquí, x punto menos barphi t x t ut igual a 0, y con esta condición que está aquí, m1 de x de t1 más m2 de x de t2 igual a 0, donde m1 y m2 son matrices adecuadas, ¿ya? Voy a hacer una matriz nula, la otra no nula, tener solamente una condición en T1 y no en T2, por aquí voy a colocar en las dos, ¿ya? Donde esa F va a ser una aplicación que va a ir del intervalo, ¿no es cierto? De R, cruz Rn, donde mora xt, ut va a ser un vector de RT, de RR, con valores en R. La barphi, por su vez, es una aplicación que parte de R, que toma xt en Rn, ut, que lo toma en RR, con valores en Rn, donde está la derivada. Y M y N son L cruz N matriz, porque X en T1, X, recuérdense, que es una aplicación no Rn, por lo tanto tiene que ser una matriz que yo pueda multiplicar, que tenga sentido M1, la matriz, por X de T1, que es un vector. ¿Está? ¿Aló? Ya. ¿Dónde voy a colocar o procurar las soluciones? Bueno, voy a intentar procurar las soluciones, la variable de estado, en este espacio Sobolev, de orden 1, nosotros W1, 1, el intervalo T1, T2, Rn, que coincide con el conjunto de funciones absolutamente continuas, y U la voy a considerar en este espacio de infinito. ¿Ya? ¿Por qué la voy a considerar aquí? Porque simplemente para permitir, ¿no es cierto?, controles Bangui-Bangui, por ejemplo, que son funciones en el infinito. Generalmente, en la teoría clásica, no utilizan el espacio W1, 1. Lo voy a utilizar él. ¿Por qué? Porque de esta forma fica más fácil identificar el dual topológico. Lémbrese que nos tenemos que calcular los conos y tenemos que calcular los conos duales. Por lo tanto, tenemos que considerar espacios funcionales los cuales podamos calcular fácilmente sus duales topológicos. Porque si no somos capaces de saber o de caracterizar de alguna manera los duales topológicos, no vamos a poder tener chances de calcular los conos duales. ¿Está cierto? Entonces, por eso que la escolia de espacios funcionales es importante. ¿Cuál es el problema abstracto asociado para este señor que está aquí? Mira, el problema abstracto, voy a definir la y de xu, punto, aquí, ¿no es cierto? Son funciones, ¿ya? Como x punto, punto, menos barphi punto, x punto, 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 ¿ya? Donde el x lo voy a considerar esa función en W1 como falé, tal que M1 de x de T1 más M2 x de T2 igual a 0. El espacio B cursivo que está aquí, el espacio del infinito, y el espacio Y que está acá, lo voy a considerar como L1. ¿Por qué que lo voy a considerar así? Porque en la prueba, ¿no es cierto?, que voy a hacer yo tengo una ecuación diferencial, entonces voy a olear para su ecuación integral, y por lo tanto tienen que ser elementos de L1, integrables, en el sentido clásico, del Lebesgue. Entonces el conjunto de las restricciones del problema de controles se escribe de aquella manera que está aquí, que y de Shizu es igual al 0, ¿no es cierto?, del espacio Y. Todo bien. Si yo defino L de T x, x punto U, como un lambda T,
x punto menos phi de t xu más lambda 0 f de t xu, donde ese lambda es un vector, y consideramos la función de Pontryagin, que está aquí, ¿está? Uno puede probar colocando hipótesis adecuadas sobre la función Barphy, por ejemplo, que tenga derivadas con respecto a x, derivadas con respecto a u, continuas, por ejemplo, y mensurable con respecto a t, las cosas clásicas, que es para verificar los teoremas clásicos, ¿no es cierto?, de existencia y unicidad de soluciones del problema. Uno puede probar, haciendo lo mismo que hizo anteriormente, esto que está aquí, el teorema máximo Pontryagin. Si el punto X estrella o estrella es un proceso óptimo del problema anterior, entonces existen multiplicadores de Lagrange, lambda 0 mayor o igual a 0, beta, que está en RL, y una función Lipschitz, que va aquí, no todos nulos simultáneamente, y tal que para casi todo t que está en aquel intervalo, verifican esta ecuación que está aquí, que la ecuación que estoy leyendo, el principio do máximo, el máximo en u, ¿no es cierto?, de esta función que está aquí, se atinge en el punto u estrella, por eso que se llama principio del máximo, y las condiciones de transversalidades, que son las que están aquí, y si se satisface que el operador y es regular, esto es, que la imagen del operador derivada de x estrella, u estrella, sella, todo y, si eso se verifica, yo puedo afirmar, aquí no aparece, no sé por qué, que el lambda 0 que está asociado, ¿no es cierto?, al funcional aquí, ese es no nulo. Obsérvate que si ese lambda 0 for nulo, el teorema de Pontryagin te dice que es mayor o igual a 0, en general, si él es for nulo, significaría que el integrando de la función a optimizar no juega ningún papel relevante, no problema, estudiado. Por lo tanto, el caso interesante es cuando lambda 0 es distinto de 0. Y ese caso se tiene cuando el problema es regular. ¿Y eso qué significa? Si voltamos aquí atrás y olvidamos la ecuación diferencial que está aquí, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que es completamente controlable. O sea que tengo la controlabilidad. ¿Se fijan? Si el sistema no fuera controlable, no podría ser el problema regular. Entonces son básicamente una caracterización, ¿no es cierto?, bonitona de la controlabilidad. Para aplicar el formalismo de Bosque-Millity, ese conjunto que está aquí, son espacios de Banach, este conjunto para esta norma, y esa es la norma del supremo esencial. Y uno puede demostrar que cualquier forma lineal continua definida sobre ese espacio puede ser representada de esta manera que está aquí, donde ese vector A0 está en Rn, y esa función y que aparece aquí es una función de T0t con valores en Rn. Aquí le puse n para simplificar la notación, ¿ya? O sea, tengo la forma de cómo caracterizar los elementos duales de este señor que está aquí, de la función absolutamente continua. Y análogamente, puedo encontrar la caracterización del dual topológico del infinito como, ¿no es cierto?, una función phi sub a, que es absolutamente continua, y una función phi sub s, donde esta que está aquí está asociada a lo que se llama la derivada de Radon-Nikodym. O sea, phi sub a de x viene dada por esta expresión que está aquí. O sea, también puedo caracterizar su dual aquí. No es tan bonitón el dual, pero da para caracterizarlo en este caso, y se tiene que él vendada con una parte, que es una función, y otra parte que es una derivada de Radon-Nikodym. Esto también es posible hacerlo. Fíjate que aquí estoy haciéndolo para un intervalo de T0t con valores, ¿no es cierto?, funciones, valores a Rn. ¿Qué pasa si tengo de T0 a T con valores a un espacio de Banach específico? ¿Existirá un teorema de este tipo? También existe. Si alguien tiene interés en saber eso que está ahí, yo puedo pasarle un resultado interesante de un matemático polaco
que es de la década del 60, que es poco conocido, digamos, en general no se conoce mucho ese trabajo, digamos. Pero es interesante, que es posible caracterizarlo. ¿Tá? Por lo tanto, a través de estos duales, y haciendo el mismo tipo de argumentación que hice anteriormente, ¿tá? Calcular para este operador que esté aquí su espacio tangente, con las derivadas, ¿no es cierto? De este operador, yo puedo calcularlo, ahí sé quiénes son sus duales de esos conjuntos, porque tengo aquí la expresión de los duales, coloco la expresión y voy a tener el principio del contexto. ¿Está? Pero quiero llamar más la atención para este problema no regular. Mira, aquí hay un problema no regular. Voy a considerar el operador J U, escalar, menos pi medio a pi medio, 10x1 al cuadrado más 10x2 al cuadrado, sub cuadrado más sub de t. La variable de estado va a ser en R2 y la variable U va a ser escalar. Y voy a considerar como restricciones de x u este señor que está aquí. Dos ecuaciones diferenciales. Tengo una primera ecuación diferencial, x1' menos x2, con un seno, y tengo otra con la segunda variable aquí abajo, igual a 0. Y con x1 menos pi medio medio más x1 pi medio igual a 0, x2 en menos pi medio más x2 en pi medio igual a 0. O sea, estoy justamente en el contexto que falé anteriormente. ¿Está? Uno puede probar que este señor que está aquí es un óptimo local. Y es más, ocurre para el caso en que el multiplicador asociado al integrando del funcional objetivo es 0. De facto, si lambda 0 es mayor que 0, entonces, oleando la ecuación diferencial que está encima, uno llega a esta desigualdad que está aquí. Para cualquier control en una vicinanza del punto A suficientemente pequeña. Y eso es falso, porque esta cosa va adquiriendo valores negativos y positivos. ¿Qué es lo que ocurre en este ejemplo que está aquí? Ocurre que la imagen del operador derivada, del funcional y, es distinto del espacio L1. O sea, no hay sobreyectividad del operador derivado. O sea, este es un problema no regular, anormal, en el cual el negocio no funciona. Una cosa interesante, ¿vale?, que yo acho que es importante salientar, es el siguiente fato. Si usted tiene un, perdón, si usted tiene un problema de optimización, por ejemplo, en dimensión finita, de una forma lineal, con restricciones de desigualdades lineales, donde hay conjuntos factibles, ese problema siempre tiene solución. Y es normal. Es el teorema fundamental de la programación lineal. Entonces, uno se pregunta, ¿será que si yo tengo un problema de control con ecuación diferencial ordinaria, lineal, donde la ecuación diferencial es lineal, el funcional objetivo es lineal, él te da solución normal siempre? Y la respuesta es no. Falso. O sea, esa generalización es falsa. Hay un ejemplo interesante de Arutinov, un ejemplo de un problema de control óptimo anormal, no regular, como estoy hablando, que salió en la revista rusa de ecuaciones diferenciales en el 2010. Otro ejemplo donde puede encontrarse también cosas de ese tipo, y nosotros hicimos un aporte con el caso, digamos, de problema de control ordinario, con una colega, Vilera, y María Beatriz,
¿ya? Que publicamos un trabajo el año 2018. Todo esto es para ecuaciones diferenciales ordinarias. Bueno, ¿qué pasa en el caso de parciales? Aquí la cosa interesante, la gente Face, es colocar la ecuación diferencial como una ecuación que está aquí, que en general es una ecuación que depende de tiempo. ¿Cuál es la diferencia entre el control de parcial y control de ordinario? Bueno, la diferencia básica es que la imagen, ¿no es cierto?, de x de t, x t y ut, son espacios finitos dimensionales. X va a Rn y ut va a Rr. En el caso de espacios de ecuaciones en derivadas parciales, x evaluado en un punto t va a morar algún espacio de Sobolev. La u de t parte, ¿no es cierto?, de un intervalo real y va a morar a un espacio de Sobolev, o un espacio LP, o el infinito, o qué sé yo, o un espacio de medida, lo que ustedes quieran. Lo importante es que en el caso de parciales tú llegas a morar a un espacio infinito dimensional. Esa es la gran diferencia entre el problema de control. Fíjate que, ¿cuál es la gran diferencia entre la programación matemática y control de ordinaria? Programación matemática tú tienes todo en dimensión finita. En el caso de control ordinario, es como un paso intermedio entre el control de parciales, ¿te fijas? Tiene una parte que es de dimensión finita, pero tiene otra parte que es de dimensión infinita, porque tú lo que andas procurando son funciones que moran en el espacio infinito dimensional. Por ende, cuando yo evalúo en t, para cada t, ese señor me da un elemento finito dimensional. En el caso de parciales, ocurre lo mismo, solo que cuando yo evalúo en t, me da en un espacio infinito dimensional. Por eso que es más complejo, digamos. Todos sabemos que pasar de la dimensión finita a la dimensión infinita tiene sus bemoles, digamos. Tenemos pérdida de compacidades, ¿no es cierto? Por un lado, aparecen otros tipos de topologías, ¿no es cierto? Topología fraca estela, topología no sé cuánto, ¿no? Y así va por delante, digamos. O sea, las dificultades cuando tú pasas de la dimensión finita a la dimensión infinita tornan el problema más complejo y más difícil de tratar. Más, si la gente conoce bien la dimensión finita, ella te sirve de guía para poder avanzar en el problema infinito dimensional. Ahora, si la gente no conoce bien lo que acontece en dimensión finita, es muy difícil que vea qué es lo que de facto está aconteciendo en la dimensión infinita. Bueno, otra cosa interesante que yo quiero salentar, observen lo siguiente. Estos problemas de control en ecuaciones ordinarias, el control aquí no entra de manera lineal. Puede entrar de manera no lineal. Y de facto hay muchos problemas donde el control óptimo es un elemento no lineal. En parciales, en parciales, generalmente colocan esta cosa de manera lineal. Tienen algunos trabajos con controles no lineales, que yo voy a hablar más en la frente, pero la gran maquinaria que existe, digamos, teoría de control de ecuaciones en derivadas parciales, es cuando esta cosa, de una u otra forma, entra de manera lineal. ¿Por qué? No sé. Hasta el día de hoy yo no tengo una respuesta clara de por qué es usual, digamos, de considerar problemas aquí con la variable u lineal. ¿Está? Otra cosa que me tiene surgido al ir aprofundizando en estas temáticas en los últimos tiempos es la siguiente. Mira, ¿por qué siempre, por qué no podemos considerar, o por qué la gente no puede considerar problemas de controles con ecuaciones en derivadas parciales
donde la ecuación diferencial parcial sea entendida no sentido de las distribuciones. O sea, yo oleo para la ecuación diferencial parcial y yo me voy a procurar solamente la igualdad en el sentido distribucional. Yo no he encontrado ni un trabajo, la literatura, por lo menos de lo que he oleado, en el cual la dinámica venga dada por una ecuación en derivadas parciales en el sentido distribucional. No en el sentido de espacio Sobolev, sino que en el sentido distribucional mismo de Lorenz-Schwartz. Olear la igualdad, ¿no es cierto?, que se tiene ahí, en el sentido, y no con regularidades para poder utilizar la maquinaria de espacio Sobolev. Tal vez Fagner pueda clarificar un poco más ahí la historia, dado que él es mucho más especialista que yo en estas temáticas, digamos. Bueno, continuamos un poquillo. Aquí está. ¿Qué pasa para los problemas irregulares, o anormales, o no regulares, o problemas degenerados también? Vamos a olear primero un problema finito dimensional, ¿tá?, para ver las ideas que están detrás. Voy a minimizar una cierta función f de x sujeto a cierto x n MDF. Voy a tratar el caso, ese 1 que está aquí sobre f, la primera derivada, ¿ya? No es sobreyector en x0. O sea, voy a tratar justamente el caso no regular. ¿Cómo? ¿Qué es lo que está diciendo que está aquí? Si esta cosa no es sobreyectora, significa que yo no puedo hacer una aproximación de este conjunto M de F en torno de x0 por su plano tangente. No puedo. No me es permitido. Entonces yo no puedo hacer una aproximación BUA por cosas lineales, ¿no es cierto?, entre aspas. Lo más natural es ver si puedo hacer una aproximación por cosas cuadráticas, tríplicas y así por diante. Y de facto eso es lo que se llama, o que se conoce hoy en día, como la teoría de P-regularidad. No regularidad en el sentido de soluciones de ecuaciones diferenciales, sino de aquí, de procurar, digamos, el espacio tangente. Ahora, ese problema de la no sobreyectividad, los primeros trabajos que aparecieron fueron también de algunos rusos. Primero que faló alguna cosa en la década de los 80, hecho que en 83 o 82 por ahí, para un problema con restricciones de desigualdades, fue Izmailov. Y posteriormente, para problemas solo con restricciones de igualdades, Abakov, en el año 85, si mal no lembro. Ahí aparecieron esos trabajos en una revista rusa, traducida del ruso para esta revista de lengua inglesa, y ahí esos resultados estaban como medio perdidos en la literatura. Y ahora último está apareciendo muy Tacoiza, y ya voy a dar ahí al final alguna bibliografía para que la gente vaya entendiendo el negocio que está aquí. Ahora, esta teoría de P-regularidad que voy a hablar no es solamente interesante desde el punto de vista para obtener condiciones necesarias y ver la controlabilidad o la regularidad del problema, ¿no es cierto?, del cálculo del tangente en sí, sino que también, y aquí está la cosa interesante también, es que existen resultados de tipo teorema de función inversa y de funciones implícitas para problemas que no son regulares. ¿Ah? Y han aparecido, como falé, una serie de trabajos interesantes aplicados a teoría de control de ecuaciones en derivada ordinaria, también para estudiar bifurcaciones de problemas de EDO, más ainda
no ten moita coisa en parciales. De fato, yo no tengo encontrado ni un trabajo en la literatura de aplicación de esta teoría de las P-regularidades o variantes de ella para problemas de EDP, ¿tá? De problemas de control. Y de fato, yo estoy terminando algunos trabajos en estos momentos con nuestro colega conocido por vocês, Enrique Fernández Cara, que lamentablemente, nuevamente, por causa de esta pandemia, él también tenía una viaje programada para Chile ahora en abril, y lamentablemente no se logró hacer, digamos. Mas yo acho que trabajando un poco más en línea, la gente va a conseguir fechar esos trabajos y te han aparecido algunas cosas interesantes, ¿tá? Que tal vez más en la frente yo podría hablar en alguna otra oportunidad, porque tienen algunas ideas interesantes, pero no son fáciles de explicar, digamos, ¿tá? Bueno, continuamos con nuestra charla. Entonces voy a tratar ahora el caso finito dimensional, en la cual la restricción de igualdades no es regular. Voy a definir, ¿no es cierto?, las regularidades, como estoy en el caso finito dimensional, que la imagen del operador derivada es todo Rm, y si aquel no es satisfeito, voy a hablar que la aplicación F es irregular. ¿Está bien? En este caso, vamos a definir un operador lineal específico que nos va a ayudar. Primero, voy a descomponer el Rm como suma directa de un espacio vectorial I1 más suma directa hasta un espacio vectorial IP. Si este fuera un espacio de Banach, voy a suponer que ese espacio de Banach se puede descomponer de CJ, que es lo que acontece en el caso de la teoría de controles, ¿tá? Pero aquí lo voy a hacer en RM para que vean cómo que es la formatura de esta idea. ¿Cómo voy a definir el primer y1? Como la imagen del operador derivado en X0. En el caso infinito dimensional, en el caso, como estamos en dimensión finita, este es un subespacio y naturalmente él es fechado. Entonces, en el caso de dimensión infinita, uno tiene que colocar la fechadura de ese conjunto. Porque lémbrate que en dimensión infinita existen subespacios vectoriales que no son fechados. De fato, eso es lo que caracteriza un espacio infinito dimensional. Y voy a hacer los próximos y del segundo para cima como el gerado por la imagen, ¿no?, de un cierto proyector sobre un cierto conjunto C sub I de las derivadas de orden iésima en X0 y aquí variable I. ¿Quién es este señor que está aquí? Este es ZI. ZI es el subespacio complementar a I1 hasta Y con respecto a RM. O sea, yo puedo calcular explícitamente, en el caso de dimensión finita, este subespacio complementar. Y el P de Z sub I es la aplicación que parte del espacio completo, ¿no es cierto?, que es todo ese espacio que está aquí, y me proyecta sobre este subespacio complementar, Z sub I. ¿Está? Y si lo P, naturalmente va a ser ZP. Y P es escogido como el número natural mínimo para el cual oito es válido. O sea, naturalmente, RM yo siempre lo puedo descomponer de varias formas. Entonces yo busco la menor descomposición en suma directa que pueda hacer de ese espacio de Banach. ¿Ya? Ok. Y voy a definir phi sub I como la proyección sobre I, y, del operador F. ¿Te fijas? El operador F, recuerda que está definido de Rm en Rm, y ahora lo voy a proyectar. Y eso para I desde 1 hasta P. Opa. Sub I es el operador proyección. ¿Va? O sea, tengo descompuesto, ¿no es cierto?, aquí mi espacio, Rm, y estoy proyectando en aquella variable, o en aquel subespacio. Muy topén.
defino el operador lineal phi sub p de acá, de Rn en Rm, definido por esta expresión que está aquí. Phi de p de acá, como la suma desde igual a 1 a p, de phi sub i de x0 acá y menos 1 con acá en Rm, y ese operador phi sub p es llamado de operador p factor. Yo no sabía si en español es factor, no sé si en portugués será fator, ahí fíjate la duda. Pero bueno, esto es lo que es el operador p factor. ¿Te fijas? Es como considerar todas las proyecciones, digamos, de las proyecciones de las derivadas. Entonces, ocurre lo siguiente. Si yo tengo la f que va de u en Rm, y la aplicación Fona grandona es de clase CP, decimos que la aplicación f es p regular en x0 con respecto a un valor acá, fixado, de Rn, si la imagen de todo ese operador anterior es todo Rn. Además de eso, decimos que la aplicación f es p regular en x0 si f es p regular con respecto a cualquier acá en este conjunto que está aquí. Este conjunto que está aquí es básicamente el núcleo, si tú te das cuenta, de los operadores derivadas proyectadas, ¿te fijas? Eso que está ahí. En el caso del teorema de Lipton-Nick, el P regular es un regular, porque el phi1 de acá, el phi de 1 es justamente la f, entonces ahí tendría justamente que este sería el núcleo del operador derivado. Y de facto, la cosa interesante aquí, que este acá f de x0 es el que hace o papel del cono tangente, que la gente andaba procurando. O sea, ¿qué es lo que es feito? Si você quiere olear de otra forma. Você tiene un conjunto. Ese conjunto, cuando você aplica el espacio tangente, es una aproximación de primera orden. Esto que está aquí, você lo puede olear como una aproximación de ese conjunto de pésimo orden. Es como una expansión de Taylor, del conjunto. Si es que si pudiéramos falar, ¿no es cierto? Para funciones, claro, digo, yo tengo una función, yo sé que lo que es el polinomio de grado P, de Taylor, digamos, de una aproximación polinomial de grado P. Aquí es más o menos lo mismo, pero para el conjunto en cuestión. ¿Tá? Esa es la idea geométrica que está detrás de esta noción de perregularidades. ¿Tá? Y ahí la gente define lo que es la función lagrangiana P factor como este señor que está aquí. Lambda 0, f de x, más la suma de los phi sub i menos 1, igual a 1 hasta p, de x, de acá y lambda i. Y ese elemento que está aquí, ese lambda 0, naturalmente depende de la K que tú estás trabajando, y estos lambda i también dependen de la K que tú estés trabajando. Obsérvate que si la función es un regular, la lagrangiana un factor, ¿ya? Sería justamente la función de Lagrange estándar, la que utilizamos en cálculo diferencial y en cálculo de varias variables. Digamos. Aquí estamos haciendo una extensión de ella. ¿Está? Bueno, ¿qué ocurre aquí? Primero, este resultado es un lema que te dice que si tú tomas una K no nulo en ese conjunto que está aquí, y supones que la f es p regular en x0, en x0 con respecto a h, entonces es como una cosa tangente, ¿te fijas? F de x0 más alfa K más y alfa, con la norma de y alfa igual a un O de alfa. O sea, sigues permaneciendo en el conjunto. O sea, es como una cierta tangencia, ¿no? Estos elementos, aquí básicamente lo que estás diciendo son como tangentes. ¿Tá? Análogamente, si tú tomas ahora una HK tal que f es p regular con respecto a K, y tomas un vector no nulo tal que la derivada primera de x0 en doble es 0, en ese vector, entonces yo puedo hacer también como un tipo de tangencia, ¿te fijas? O de alfa 3 medio. O sea, ahí te está dando una idea de la tangencia. ¿Ya?
Y finalmente, tú tienes que, si X0 es un minimizador local del problema anterior, la f de clase C2 y la f de CP más 1U, y si tú supones que existe una K en ese conjunto, tal que f es P regular en X0 con respecto a K, entonces la primera derivada de esta función objetivo en X0 en K tiene que ser 0. Eso es lo que te está diciendo. Y es lo mismo que tú tienes en el caso de Lagrange. Lo mismo, un análogo, cuando botas aquí el doble que teníamos anteriormente. Y finalmente, tienes este teorema que es del minimizador para el problema. Mira, mira qué interesante. Sería que ser un minimizador local del problema. F de clase C2 y F de clase CP más 1. Supongamos que existe una K que está aquí, en ese conjuntiño que es el candidato a ser el tangente, tal que F es P regular en H0 con respecto a K. Entonces existen multiplicadores tales que la función P factor lagrangiana es regular. ¿Te fijas? El multiplicador asociado a la función al objetivo, ¿ah? Que sería esta, en el fondo, vale 1 más la cola. Por eso que se llama, esta es una generalización del teorema de Lagrange clásico, para el caso P regular. ¿Mm? ¿Y cómo se prueba eso? Bueno, la prueba que hacen originalmente los autores rusos es media compleja. No es trivial. Nosotros con un colega conseguimos hacer una prueba relativamente simple. ¿Tá? La voy a hablar aquí un poquillo. Es relativamente simple. Primero, voy a definir un nuevo problema. Voy a definir una f tilde de x0, x1 hasta xp como la primera derivada en x0 por x1, sujeto a estas expresiones que están aquí. Aquí aparecen justamente las funciones φ1, φp, que son las funciones, ¿no es cierto?, estas que aparecieron en la construcción del operador lineal. Y voy a definir como el m de f tilde, como los x1 hasta xp, que están aquí, tal que f de x0 vale eso, o lo que es lo mismo que la phi sub i de x0 de acá y menos 1 de x0 de acá. Y veo que este elemento que está aquí es un minimizador del problema global, un minimizador global de este problema auxiliar. Calculo los conos. El primer cono, el cono de direcciones de descenso del problema, ¿no es cierto?, asociado que estamos trabajando ahora, resulta ser ese que está aquí. El del problema de las restricciones como el lineal resulta ser esto que está aquí. Y por lo tanto, por el teorema de Dubosc-Milling, se tiene esto que está aquí. Y esto que está aquí, que es el distinto de cero, se sigue porque el H está acá. O sea, uno consigue hacer la prueba de este resultado, si conoce el formalismo de Dubosc-Milling, en media página. La prueba original de este resultado, si mal no me lembro, ocupa como 6-7 páginas, más o menos. Entonces, aquí fue una contribución que la gente fez para este tipo de cosas. Bueno, ¿qué pasa en el caso de controles no regulares? Bueno, lémbrese que aquí yo tuve que, ¿no es cierto?, introducir esta funcional lineal que está aquí, tuve que definir este acá, ¿no es cierto?, mayúsculo de f de x0, tuve que definir, y fui haciendo las cosas de factores. Bueno, aquí lo mismo. Aquí exactamente la misma historia. Pero no tenemos nuestro problema de control. Definamos la función de Euler, aquí es Euler, Lagrange P factor. S de t, x línea u lambda, como la función f del integrando, más lambda t, por el proyectado de esta ecuación, más P2 por el proyectado de la segunda ecuación, más P3 por ahí. ¿Te fijas? Exactamente la misma historia. Voy a tomar H con norma 1. Son tales que, ¿qué? Mira, que el G sub i línea sea el chi
estrella, U estrella en acá, sea este señor igual a 0. El G2, dos líneas, va a ser el mismo, pero la segunda derivada, ¿te fijas? La GP va a ser la proyectada para décimo con la phi sub P igual a 0. Y estas G sub K de X U están determinadas simplemente como las proyecciones de la función G que teníamos definida anteriormente, cuando hicimos el caso regular. Y el H va a estar en el núcleo de todos estos operadores G sub K, digamos, ¿ya? De todo esto, de G1, G2, va a ser la intersección de ellos. Ese es lo análogo, digamos. Defino la función de Pontryagin P factor como H sub P, Tx U lambda K, como lambda T, P1, proyecto la phi, más P2, proyecto la ecuación, más P3, la segunda derivada, más P, menos la F de Tx U. ¿Y uno qué prueba? Prueba lo siguiente. Si X estrella o estrella es una solución del problema de control y sea G de XU P regular ahora, en ese elemento, entonces existe un vector de Lagrange y una función Lipschitz tal que satisface la ecuación de Euler-P factor, la condición de transferabilidad y que el máximo de U de la función hamiltoniana que está aquí, o de la función de Pontryagin que está aquí arriba, cuando la maximizo en U, es justamente en U estrella. O sea, nuevamente se obtiene un teorema del principio del máximo de Pontryagin. Como les dije, en el caso de parciales, hemos obtenido algunos resultados para algunos modelos con el Enrique Fernández Cara que estamos terminando de escribirles. El ejemplo que presentamos, no lo voy a hacer, pero uno puede mostrar que el ejemplo ese de control lineal, o sea, de control que mostré que era no regular, es de facto 2 regular, es para P igual a 2. ¿Ya? Bueno, antes de terminar mi charla, voy a mostrar alguna bibliografía y comentar un poquillo qué es lo que hay, qué es lo que no hay, qué es lo que fáis, ¿ya? Bueno, el libro clásico para estudiar el formalismo de Bosque-Millikan, este libro de Girsanov, del año 72. Para el caso, este caso monoobjetivo, control ordinario, hasta ahí llega. Hay un trabajo de Censo, que habla de optimalidad Pareto en problemas multiobjetivos finito-dimensional, a través del formalismo. Está este trabajo de Kotarski, que es interesante porque habla de Pareto optimalidad también, más general que el caso de Censo. Para problemas no regulares o anormales, está el libro este de Arutinov, ¿ya? Que es un libro del año 2000. Este libro de Arutinov es para problemas con ecuaciones derivadas ordinarias. No es de fácil lectura, ¿eh? Yo tengo ese libro, tengo en papel, por supuesto. No es de fácil lectura, es media compleja, digamos. Pero da para leerlo, digamos. El libro de Fred, que también trae cosas del formalismo de Bosque-Millikan clásico, un libro bastante interesante porque trae bastante cosas de ecuaciones diferenciales también y de inecuaciones diferenciales, de desigualdades diferenciales, un libro muy topón, todo trabajado en el espacio de Banach. Tienes este libro de Kotarski, un libro, ¿ya? Yo tengo ese libro en PDF, tengo una copia de PDF, si alguien quisiera leerlo, yo puedo sondear. Aquí él trabaja algunos problemas de control de Pareto optimal a través del formalismo de Bosque-Millikan para problemas en general lineales, y también presenta algunas cosas numéricas, de resolución numérica. Está el libro de Seidler, que también trabaja el formalismo de Bosque-Millikan, problema de control ordinario. Está el libro de Plain-Jar-Laurent, que también trabaja el formalismo de Bosque-Millikan. Sobre todo este libro que está aquí, no hace aplicaciones de controles, pero hace una cosa interesante, porque él hace aplicaciones a teoría de aproximación, en particular a las funciones de spline. Y hay una serie de artículos en la literatura que pueden procurar ahí en el Mathematical SciNet de Ismailov, uno de los buenos autores. Abakov es otro muy buen autor. La lectura de los artículos es un poco complexa. Bueno, todos sabemos que leer artículos rusos en general
para nos es más complejo que leer artículos de literatura más occidental. Está Letzequit, que es polonesa, por en trabaja en los Estados Unidos. Pavlova, también es una buena autora, rusinca. La Pavlova que aparece aquí tiene unos trabajos interesantes de aplicación de problemas no regulares, de estas ideas que he presentado para problemas con control impulsivo ordinario, ¿ya? Y los colaboradores que ellos tienen al IDE, ¿no? Aquí en Portugal también está Fernando Lobos Pereira, en la parte de control ordinario, digamos, es que sí, colocarlo aquí, que también tiene trabajos muy bons e interesantes en teoría de control. Aplicación del formalismo de Bosco-Millikan en EDP, tenemos un primer trabajo de Nicolaos Papagiorgi, ¿ya?, que salió en el boletín de la Australian Mathematical Society del año 90. Aquí el problema a tratar no es lineal, necesariamente. Está este trabajo de Bing Sang, no sé cómo será, creo que es chinés, en esta revista que está aquí, que habla de problemas de control distribuido y problemas de control de Neumann para la ecuación de Burger, para tiempos fijos o libres, ¿ya? Está este otro de Sun Bing, que hace el principio del máximo también de tipo Contreras para los problemas de control óptimo, de frontera, para la ecuación de Kuratov, Sivachinski, no sé cuánto, en este journal, en el journal Franklin Institute. Está este trabajo que está aquí, que es muy interesante, que salió ahora en el 2020, que es de Isaac y Balzac, que es otro matemático que ha feito muchas contribuciones interesantes para la extensión del formalismo de Bosco-Millikan, que habla para ecuaciones fraccionarias de tipo elíptico ordinario y el método de Bosco-Millikan. Tal vez la idea que le tenía aquí pueda ser extendida para problemas en ecuaciones en derivadas parciales fraccionarias. Es interesante ver si lo que él coloca aquí es posible extenderlo a ecuaciones en derivadas parciales, digamos. Bueno, algunas tesis de doctorado en esa línea. Estaba una tesis de un alumno mío, del Rogelio de Aguiar, que hizo algunas contribuciones a problemas de comida enlatada, digamos, a modelos de bioconvección, en el año 2002. Inclusive hay algunas simulaciones numéricas ahí. Está la tesis de Francisco Pablo de Márquez López, que habla de controles ya multiobjetivos, particularmente, digamos, de ecuaciones de modelos de solidificación y de ecuaciones de Navier-Stokes. Está la tesis de María Beatriz Hernández Jiménez, que es una tesis de doctorado que guié en Sevilla, donde se habla de optimización no regular, son problemas de optimización. Está la tesis también de Iván Corellana, que también guié con Rafaela Osuna ya en Sevilla, donde se hace aplicación a problemas de control óptimo, digamos, con ecuaciones diferenciales ordinarias. Esta otra colega, la Camila Sotón, que defendió su tesis en 2017, que hicimos algunas contribuciones en control óptimo discreto, o sea, donde la dinámica no es una ecuación diferencial, sino una ecuación en diferencias. Y obtenemos condiciones necesarias y o suficientes para el problema de control, ¿vale? Y también tanto el caso regular como no regular, digamos. Esta fue una alumna que guiamos su tesis junto con Lucelina Batista dos Santos, de la Universidad Federal do Paraná. Y está el último alumno de Lucelina, también en la Universidad Federal do Paraná, Axon Melo, donde yo también contribuí un poco, trabajé con ellos, donde se obtienen algunas cosas para problemas finito-dimensionales, de problemas irregulares. Particularmente, salientar aquí que son los primeros trabajos que hay para los problemas de óptimo de Pareto, digamos, de optimalidad de Pareto, de problemas irregulares.
lo hemos logrado hacer misturando, digamos, algunas ideas del formalismo junto con algunas ideas de otras personas, digamos. Otros trabajos que más o menos he estado trabajando son este trabajo con Quisco, con Francisco Guillermo González, y Aníbal Correnel, un colega de la Universidad del Biobío de Chillán. Ahí está el título. Está este otro trabajo con Camila, que ya publicamos, con Melita y con Lucelina, en el J. Este es un trabajo como Axon, que publicamos en la revista Tema, que está en portugués, si lo quieren ver. Y este que es más general que el anterior, que va a salir ya en la revista Optimization este año, digamos, sobre problemas no regulares de optimización finito-dimensional. Está este otro trabajo con José Luis Boldrini y con Enrique Fernández Cara, que publicamos en la revista Matemática Computense en el año 2007, sobre el modelo de Busini generalizado a través del formalismo de Bosco-Millikan. Está este otro trabajo con Inmaculada Geite González y Francisco Guillermo González en el IMA de Journal Mathematical Control Information de 2010. Este es un trabajo interesante porque este problema que está aquí tiene sido abordado por Furzikov, tiene una solución ahí en su libro, pero introduce una maquinaria sumamente complexa para resolverlo, para mostrar una solución. Y si la gente odia el formalismo, se obtienen resultados mejores y de una manera mucho más simple. Entonces, esa es la contribución de este trabajo. Y está este otro trabajo con Adilson, que fue alumno mío en Campinas, Rondón, y con Pablo Magallanes, y con Enrique Fernández Cara, que es sobre un modelo de Nagumo, que también utilizamos el formalismo de Bosco-Millikan para obtener condiciones necesarias de optimalidades. ¿Tá? Y finalmente, muy obrigado por su atención. Gracias por su atención. Tomara que... Obrigado, Marco. Era hacer una motivación para estudiantes, para colegas, para todo el mundo. Y espero que tengan gustado de la